Vamos a hablar de la ley de Coulomb. Entre 1784 y 1785, Charles-Augustin de Coulomb, un ingeniero militar y físico francés, describió la fuerza electrostática, es decir, la fuerza de atracción y de repulsión entre dos objetos cargados eléctricamente. Todo esto lo hizo con el uso de una balanza de torsión, una muy similar a la que usó Cavendish algunos años después para medir la interacción gravitacional entre dos objetos. Con un experimento sencillo, describe el comportamiento de cargas puntuales, es decir, de cuerpos cargados cuya geometría es despreciable en comparación con la distancia que separa dichas cargas, y determinó que la fuerza es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y además calculó la constante de proporcionalidad de dichas interacciones. Ahora, la ley que describe este comportamiento entre cargas y la constante de proporcionalidad llevan su nombre, ley de Coulomb, constante de Coulomb, respectivamente. Posteriormente, en 1908, fue nombrada en su honor la unidad de carga en el sistema internacional, Coulomb. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar la ley que describe el comportamiento entre dos cargas, que es fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia entre las cargas elevada al cuadrado. Podemos observar que en esta fórmula las cargas llevan valor absoluto. ¿Por qué llevan valor absoluto? Por una razón muy sencilla. La interacción entre cargas solo me va a indicar si se trata de una fuerza de atracción o de repulsión. Eso no altera la dirección ni la magnitud. Es decir, si tengo dos cargas positivas, la interacción entre ellas es una fuerza de repulsión. Ahora, si las cargas ahora son negativas de la misma magnitud, la magnitud de la fuerza no va a cambiar ni la dirección de la fuerza de repulsión. Es por eso que la fórmula, la expresión lleva valor absoluto. Ahora, ¿qué ocurriría si hay más de dos cargas puntuales? La fórmula solamente necesita dos cargas puntuales. ¿Y si hay más? Por ejemplo, 3 o 4 u 8 o las que sean. Bueno, como la fuerza es un vector, entonces el principio de superposición que vemos en estática se aplica también a la fuerza eléctrica. Es decir, tengo tres cargas Q, Q1 y Q2. Si quiero la fuerza total sobre la carga Q, es igual a la fuerza sobre la carga Q debido a la carga 1 más la fuerza sobre la carga Q debido a la carga 2. Hagamos un breve ejercicio. Tenemos dos pequeñas esferas metálicas, cada una de 0.2 gramos de masa, y están suspendidas como péndulos por cuerdas ligeras de longitud L. A las esferas se les da la misma carga eléctrica de 7.2 nanocoulombs y se equilibran cuando cada cuerda está en un ángulo de 5 grados con la vertical. ¿Qué tan largas deben de ser las cuerdas? Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño diagrama que nos ayude a comprender la situación. Bueno, hay que dibujar un techo y un ángulo de 5 grados. Bueno, en este caso lo voy a exagerar para que se quede más claro. Aquí tengo lo que va a ser nuestro ángulo. Si bien es de 20 grados con la vertical, lo vamos a usar para que sea más sencillo comprender el ejercicio. Bien, tengo dos cuerdas que están suspendidas como péndulos. Y en la parte final de esas cuerdas tenemos dos esferas metálicas, ambas cargadas
con 7.2 nanocoulomb. El ángulo que separa estas cuerdas es de 10 grados. Con la vertical son 5 grados, entre ellas hay 10 grados. Y el sistema se equilibra en esta posición. Si un sistema está en equilibrio, quiere decir que la suma de todas las fuerzas y todos los momentos es 0. ¿Qué vamos a determinar? La longitud de estas cuerdas. Quiero saber cuál es la longitud. Bueno, primero hago mi diagrama de cuerpo libre. Voy a usar solamente una de las esferas. Y sobre ella se aplica primero el peso, la fuerza de gravitación. Pero también hay una fuerza eléctrica que la empuja hacia afuera y que la mantiene en esa posición. Y además hay una fuerza de tensión en la cuerda. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Primero, la suma de fuerzas en Y. En Y, la tensión en la cuerda y el peso son las fuerzas que tienen componente en Y. La fuerza eléctrica no tiene componente en Y. Escribimos tensión por el menos tensión por el coseno de... es más tensión en la cuerda por el coseno de 5 grados menos el peso es igual a 0. Y luego aplicamos una suma de fuerzas en X. Tenemos que menos la tensión en la cuerda por el seno de 5 grados más la fuerza eléctrica es igual a 0. Y de aquí, por ejemplo, podemos despejar tensión en la cuerda de la primera ecuación. Tensión es igual a peso sobre coseno de 5 grados. Y sustituir en la fuerza eléctrica, que es la que nos interesa. Despejo de la segunda ecuación, fuerza eléctrica, y tengo que es tensión por seno de 5 grados, pero tensión es peso sobre coseno de 5 grados. Sustituyo la información y tengo que peso es igual a masa, que son 0.2 por 10 a la menos 3 kilogramos, por aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de 5 grados sobre el coseno de 5 grados. De tal manera que la fuerza eléctrica es de 171.4 micronewton. Bien, aún nos falta. El ejercicio no nos pide la fuerza eléctrica, nos pide la longitud de la cuerda. Pero como ya conocemos la fuerza eléctrica, ya podemos buscar de este triángulo que se forma aquí, puedo buscar esta distancia, que es la mitad de la distancia que hay entre las dos cargas. Bueno, fuerza eléctrica es K subíndice E por valor absoluto de la carga 1 por valor absoluto de la carga 2 sobre la distancia entre las cuerdas al cuadrado. A mí me interesa R, así que vamos a despejar. Y R es igual a la raíz cuadrada de K subíndice E por Q1 por Q2 sobre fuerza eléctrica. Y sustituyo la información. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, que es 7.2 por 10 a la menos 9 coulomb, por la carga 2, que es la misma, así que elevo al cuadrado, sobre la fuerza eléctrica, que era de 171.4 por 10 a la menos 6 newton. De tal manera que la distancia es de
52.16 milímetros. Bueno, ya puedo regresar al triangulito original. Conozco la distancia que hay entre las dos cargas, que es de 52.16. Pero en ese triangulito, a mí lo que me interesa es la mitad de esa distancia, que corresponde a 26.08 milímetros. Además, conozco el ángulo, que son 5 grados, entonces puedo determinar la hipotenusa con una función seno del ángulo. Seno de 5 grados es igual a cateto opuesto, que son 26.08 milímetros, sobre la hipotenusa, que es la incógnita de espejo. Me queda 26.08 milímetros entre seno de 5 grados. Queda como resultado que la longitud de la cuerda es de 299.2 milímetros.